La Metropolitana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Acompáñanos en nuestras transmisiones en vivo. Vive la reunión editorial más importante de Iberoamérica. UAM, líder en conocimiento. #Soy UAM. Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos que nos acompañan en la presentación de este diccionario de biología evolutiva para las ciencias sociales y las humanidades. Como ustedes saben que los tiempos, así como los tiempos de Dios son perfectos, también los tiempos de la FIL son perfectos, entonces hay que ir súper acelerados. Entonces, bueno, nada más quiero presentar a las personas que estamos en la mesa. Empiezo en este orden. El doctor Maximiliano Martínez, que es profesor del Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa y también coordinador de esta obra. La doctora Dayanira García, que va a ser la presentadora, ¿no?, de este diccionario, y pues yo, que soy Jorge Galindo, del Departamento de Sociales de UAM Coajimalpa, y que soy el otro coordinador, ¿no? Entonces, pues le daría la palabra a Dayanira para que nos diga un poco cuáles fueron sus impresiones de este libro, que ya nos dijo que está bastante gordo. Entonces, a ver, aparte de eso, ¿qué otra cosa nos tiene que decir? Y después Max y yo haremos algunos comentarios también sobre el libro, ¿no? Muchas gracias nuevamente por estar acá. Bueno, sí, me sumo a los agradecimientos. Gracias por estar aquí. Me da mucho gusto ver rostros conocidos y muy queridos. Y también gracias a ustedes por invitarme de alguna manera. Bueno, no sé si me invitaron ustedes, pero de todas formas estoy agradecida por estar aquí. Y pues bueno, sí, justo como dice Jorge, al momento en el que recibí la invitación y pensé qué reto presentar un diccionario, porque yo estoy acostumbrada a presentar libros que puedo abarcar y que puedo leer de manera fluida, ¿no? O algo por el estilo. Entonces un diccionario presentar un diccionario es un enorme reto. Sin embargo, cuando me sumergí en las páginas voy a ser honesta, evidentemente no lo leí todo porque además recibí el ejemplar con poco tiempo. Entonces hice como cuando solía ser niña, que elegía entradas que me gustaban. De hecho, era uno de mis hobbies de infancia más queridos, como ir al diccionario y abrir las páginas y descubrir en ese tiempo palabras que no conocía, en este caso conceptos que son bastante interesantes y son de mucho más interés para mí, porque justamente el diccionario cumple de manera muy cabal, de manera además muy disfrutable, el objetivo que tiene, que es precisamente tender puentes entre la biología evolutiva y las ciencias sociales y las humanidades. Entonces ustedes van a encontrar al sumergirse en esta obra, precisamente conceptos centrales de la biología evolutiva que son muy relevantes para tanto las ciencias sociales como las humanidades. Entonces, esa fue mi primera aproximación. Como ya les dije, el objetivo general es proporcionar una vía de aproximación a las teorías y los debates de la biología evolutiva a través de sus principales conceptos. Entonces, Max y Jorge, precisamente eligieron 74 conceptos que desarrollan filósofos tanto nacionales como internacionales. Bueno, no filósofos, porque en realidad hay de diversas disciplinas. Yo porque tengo el sesgo filosófico, pero ya nos contarán un poco más de quiénes escriben aquí. Pero justo lo que hacen estos pensadores es ofrecernos herramientas para ver que hay una relación relevante entre biología evolutiva y ciencias sociales y humanidades. Y bueno, también hay muchos casos en los que la biología evolutiva es muy relevante para el filosofar. Entonces yo quisiera lanzar la primera pregunta a mis dos compañeros. Algo que me dejó perpleja fue justamente la selección, como de la gran variedad de conceptos que podemos tener desde la biología evolutiva. ¿Cómo seleccionaron esos 74 conceptos? ¿Cuál fue su criterio de inclusión o cuál fue la ruta de reflexión o el tren de ideas o el proceso
que les llevó a decir, estos son los 74 conceptos que queremos aquí. Evidentemente no me van a poder decir uno por uno, pero más o menos sus experiencias, ¿no? Pero digamos que esto es lo que quisiera decir como de entrada y, bueno, escuchar lo que tienen que agregar al respecto. Bien, bueno, pues muchas gracias, Deyanira. En realidad, el diccionario surge, hay que decirlo, ¿no? Creo que es muy importante, surge del espíritu de la UAM Coajimalpa, ¿no? La UAM Coajimalpa, para quienes no la conozcan, es una unidad de la UAM que está ahí perdida en un, en un universo de corporativos en Coajimalpa, en la Ciudad de México. Y somos una unidad que desde sus inicios ha buscado la trans y multidisciplina. Es la unidad del sentirse incómodo o incómoda permanentemente porque uno está acostumbrado a llegar y discutir, pues yo soy sociólogo, pues con sociólogos, con sociólogas y estar como en tu nicho y tener esas peleas, pero pues del universo de los sociólogos, del universo de los filósofos, del universo de las historiadoras, antropólogas, lo que sea. En Coajimalpa, pues nos juntan, ¿no? Es como una especie de experimento, ¿no? Ahí de ecológico. Júntense ustedes, vean qué hacen, ¿no? Y en eso, alguna vez conversando con Max, pues pensamos que valía la pena tener un seminario, porque temas de moral, por ejemplo, son tratados tanto en la biología, como en la filosofía, como en la sociología, pero siempre se discuten pues, por disciplinas separadas, ¿no? Aunque en el origen pues, la sociología conectaba mucho con la biología. Entonces tenemos un seminario de posgrado que ha durado ya varios años. Y en el seminario, pues al ir leyendo los textos que leíamos de eso de biólogos, desde Wilson, lo que sea, hasta filósofos, sociólogos, etcétera, pues de repente la cuestión era, bueno, esto se necesita también que las ciencias sociales y las humanidades conozcan mejor este lenguaje y estas discusiones, ¿no? Entonces, ahí vino esta idea, ¿no? ¿Y por qué no hacer un diccionario? Claro, aunque yo ahora parece que ya tengo una trayectoria en diccionarios, porque por una cuestión completamente fortuita, el año pasado estuve acá presentando otro que coordiné, ¿no? Pero en realidad, o sea, pues uno no sabe cómo hacer un diccionario, ¿no? Como que no se entrena, ¿no? Y va aprendiendo. Entonces, comentaba con Max y Max, en un primer momento, pues fue bueno, ¿qué entradas son fundamentales que establezcan sobre todo una relación con las ciencias sociales y las humanidades, porque obviamente hay conceptos biológicos que pues no es muy importante que se conozcan en este otro lado. Y por otro lado también, y aquí lo pondré así, también éramos al inicio bueno, todo el proceso, hemos sido muy dependientes de Max y su capital social, porque él pues conocía tanta gente que a veces pues la gente le evocaba también posibilidades de entradas, ¿no? Vamos a decir así, yo tuve la idea del diccionario, pero si yo hubiera querido hacer el diccionario solo, pues nunca hubiera podido hacerlo porque no tenía idea de exactamente cómo hacerlo. Y ahí es donde Max entra y tal vez ahí nos puedas contar, porque mucho de la selección pues recayó en Max. Sí, gracias. Pues sí, justo como lo relatas, ¿no, Jorge? Cuando me comentas esta idea, pues no, me pareció maravillosa, ¿no? Y muy oportuna, sobre todo para atender estos puentes que veníamos haciendo desde el seminario y que nos interesaba, pues, ¿no? Fomentar esta relación de las disciplinas y particularmente de la biología evolutiva. Entonces, pues empezamos a hacer una lista de conceptos. Claro, había conceptos como dices, que son de la biología, que imagínate haplodiploide o monocotiledonia o paidomorfosis, que son conceptos de la biología que pues para nada, no creo que necesitemos en las ciencias sociales y las humanidades, pero sí hay muchos conceptos que o sea, no solo pueden tender puentes, sino que también son usados en las mismas ciencias sociales y humanidades. Entonces, empezamos por ahí, por hacer una lista y es cierto, bueno, pues de alguna manera como que conozco a los investigadores en Hispanoamérica y algunos también de Europa y de Estados Unidos que son especialistas en algunos de los conceptos de la biología en general, pero podían trabajar particularmente varios de los conceptos que nosotros
consideramos importantes y así empezamos a hacer esta lista, ¿no? Seguramente se quedaron varios por fuera. A lo mejor es una lista inacabable. Había que dejar algunos para la segunda edición, claro, también. Pero así fue, y llegamos a esta lista de 74 conceptos y ubicamos a las personas, lo consultaba con Jorge, nos parecía bien, los hacíamos la invitación y la gente generalmente muy dispuesta se animó a escribir una entrada. Las entradas tienen aproximadamente entre 1500, 1500 palabras, las más cortas, y algunas se van hasta las 2500 palabras alrededor, y se desarrolla un concepto, y tenemos pues, conceptos como cooperación, complejidad, competencia, exaptación, especiación, macroevolución, mutación, sustentabilidad. Y lo que hacíamos en general era pedirles a los autores que explicaran tal concepto, teniendo en mente que el público iba a ser estudiosos de las ciencias sociales y las humanidades. Y tenemos, ¿no?, como decía Dayanira, tenemos biólogos, tenemos filósofos de la ciencia, filósofos de la biología, psicólogos, historiadores de la ciencia, que se dieron a la tarea de cada uno escribir un concepto particular. ¿Alguna otra? Pues algo también que me llamó muchísimo la atención y que desarrollan ustedes más o menos con cierta extensión en la introducción, y que incluso hacen una posible ruta de lectura, es la idea de evolución cultural, y que justamente es pues muy pertinente para como para marcar una especie de línea o de columna vertebral para este tipo de como análisis o de cruces entre la biología evolutiva y las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, bueno, no sé si quisieran como contarnos un poco más. Yo me imagino que quizá a quienes están ahorita aquí presentes pues les gustaría saber un poco más de este concepto, que creo que sí puede ser de particular interés para quienes hagan humanidades o para quienes hagan biología o ciencias, porque justamente se nota ahí de manera un poco más clara los posibles cruces, ¿no? Incluso se muestran como uno de los posibles enfoques de estos cruces, que es como pensar a través de la analogía, pensar que conceptos de la biología pueden ser extrapolados a fenómenos sociales o culturales. Es bastante complejo, entonces quizá nos podrían contar un poco más sobre esta entrada, este concepto, y por qué decidieron incluirlo de entre todas las posibilidades en la pequeña introducción que ustedes hacen. Bien, bueno, a ver, aquí van varias cosas que ya tienen que ver con los porqués más profundos del libro, ¿no? Las ciencias sociales, o sea, sobre todo digo que es como de donde yo empecé, ya después, obviamente, al invitar a Max, pues obviamente esto se amplió al tema de las humanidades, ¿no? Pero en un primer momento el tema de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, casi que por instrucción, han sido, o sea, de origen eran disciplinas pues que conocían de los debates de la biología. Se sabe, ¿no?, esto de que Marx le mandó el Capital a Darwin y que lo admiraba y bueno, la relevancia. Engels pues era un entusiasta de todo este asunto, incluso hay textos ya de biólogos contemporáneos diciendo, miren, Engels le entendía como re bien a la biología y tal. Durkheim, la tesis, o sea, a veces eso se olvida, pero la tesis fundamental de la división social del trabajo, este libro clásico de la sociología, es la idea de competencia. O sea, la división del trabajo social para Durkheim era un reflejo de la división de la división por los recursos en la cuestión de la competencia biológica. Es decir, de inicio había muchísima conocimiento y extrapolación y la idea de función y bueno, todo esto, ¿no? Pero pues ocurrió que ustedes pues, sabrán, o sea, pues que el uso de estas nociones de raza, sobre todo, que es un concepto que está acá y que era muy importante incorporarlo, porque es un concepto que quedó
funado, para usar esta expresión, ¿no?, de las ciencias sociales. Absolutamente no se podía usar el concepto raza porque sabemos las atrocidades, el uso político, las atrocidades en la guerra, etcétera, etcétera, bueno, en el régimen nacional socialista, etcétera. Y entonces surgió como una especie de temor a la sociología, las ciencias sociales, no se deben acercar a la biología. Es una relación peligrosa, es una relación que puede llevar a naturalizar cosas, ¿no? Y nosotros tenemos que ser justo los antinaturalizados. Tenemos que decir, no hay naturaleza humana, todo es cultura, todo es sociedad. Entonces, por un tiempo, obviamente hay individuos que no siguieron esta instrucción, pero en principio era una especie de mantenerse tan distantes como fuera posible. Cuando, después de un tiempo, la transdisciplina, la multidisciplina y las propias transformaciones de las ciencias y de la propia política, etcétera, nos llevan a tener que empezar a pensar nuevamente esto, porque ya no se puede entender lo social separado de lo natural, ¿no? Eso en este diccionario se ve, en el tema, en temas genéticos se ve, etcétera, etcétera. Ahora que murió Bruno Latour, por ejemplo, toda la cuestión esta justamente de lo natural, que no está separado, no que hay asociaciones de humanos, de no humanos, ya es imposible mantener esta separación. Incluso es pernicioso. Y es pernicioso fundamentalmente para las ciencias sociales y las humanidades, porque la biología pues tiene el prestigio y no le importa nada, ¿no? O sea, es decir, pues allá cualquier cosa, ¿no? No, bueno, es que el cerebro, miren, se prenden 3 foquitos acá, aquí está esto, aquí, esto es lo que, cuando estás viendo el mundial se te prende aquí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? Pero bueno, lo ponen en el periódico ahí, ¿no? El gen, hay un gen que hace que a la gente se emborrache más rápido en Oriente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? Pero salió en el periódico. Entonces, conforme se trata de dar cuenta de más comportamientos, ya no de nuestros primos animales, sino de nosotros con la biología, pues las ciencias sociales estamos un poco como que no podemos quedarnos fuera de esto, pero para poder participar, pues tenemos que entender. Y para poder entender, pues tenemos que saber de qué se habla, ¿no? ¿Cuáles son los debates? Y entonces, en ese sentido, yo creo que el diccionario, el primer rendimiento del diccionario, que también tiene estas dificultades de las que hablaba Max, pero el de rendimiento es el hecho de que el propio índice a la gente de ciencias sociales nos ayuda a enterarnos de cosas. El índice. Porque si tú le dices a cualquier sociólogo o socióloga, a ver, dime 3 conceptos biológicos, como le preguntaron a Peña Nieto acá alguna vez en la FIL, 3 libros que leíste. No, la Biblia, pero no. Pues uno dice, claro, evolución, gen, lo que sea, ¿no? Fitness, competencia, lo que sea. Bueno, pero otros conceptos, ¿no? Ya no, construcción de nicho, pues ellos quién sabe qué es, ¿no? O sea, es decir, entonces, aunque uno pudiera buscar por su cuenta algo, pues buscaríamos los sospechosos comunes, los conceptos sospechosos comunes, los que se saben toda la gente con un poco de información. Pero los otros son los que ya resultan como mucho más interesantes. Entonces, esa es una cuestión. Y una segunda antes de dar la palabra. O sea, es decir, por otra parte también está que o sea, que justamente esto de la divulgación de la ciencia es muy bonito, pero en los diarios y ahora en las redes, pues se dicen cosas, pero no está claro. O sea, no sabemos qué demonios quiere decir eso en realidad, ¿no? O sea, es decir, ¿qué demonios quiere decir eso? Hay libros muy buenos, ¿no? Por ejemplo, de genética mestiza, por ejemplo, ¿no? O sea, que ponen en contexto justamente hablar de cuestiones raciales, pero que se entiende, pero que no es como tan fácil como decir, es que el gen del mexicano. Bueno, ¿y quién es el mexicano? O sea, para un sociólogo eso es una locura, ¿no? Pero en cambio un genetista, no, que el gen del mexicano, ¿qué? No, pues una selección de no sé qué. Bueno, pero hay muy poca sociología también ahí, o sea, por favor. El otro día en un evento le decían a una persona, le decían, bueno, y si cruzamos la frontera, entonces la genética de los mexicanos ya no funciona, pues no funciona exactamente como un Estado nacional. Entonces todo esto tiene que ver con eso, la idea de traer información y también herramientas conceptuales. Por ejemplo, el concepto de evolución siempre ha estado en la ciencia social, es una prestación de la biología para la ciencia social, pero hay muchos otros que nos pueden ser de mucha utilidad y que están en el diccionario y que nos pueden ayudar a entender mejor pues, estas relaciones y pues, estos vínculos, ¿no? entre disciplinas y entre ideas. Es también un diálogo no solo de contenido, sino de formas de pensar. Sí, no sé, Max. Sí, y particularmente sobre el concepto que señalas de Daniel de evolución cultural, pues es
justamente uno en donde pareciera que, ¿no?, una idea, como la idea evolutiva o el modelo evolutivo, puede aplicarse, extrapolarse, y entonces es donde se puede ver que, por ejemplo, los que postulan esta idea de evolución cultural hablan de variación cultural, de selección cultural, de competencia cultural y de herencia cultural. Entonces pareciera que es un modelo exitoso de aplicar el modelo evolutivo a algo que a lo mejor tampoco para estas personas es tan alejado, ¿no?, como la cultura. Entonces tendría esa evolución, pero cultural en este caso. Sí. Digo, y si me permites aquí, perdón, pero porque es que, digo, y en realidad, o sea, la pregunta es muy interesante, pero justo el diccionario está un paso antes que eso, vamos, ¿no? O sea, es decir, en la introducción lo mencionamos porque mencionamos función, justo evolución sociocultural, o sea, algunas cosas que han servido para vincular, ¿no? Pero no hay como tal un desarrollo, ¿no?, completo de ese concepto. O sea, eso ya será, olvídate, la segunda edición ya es otro libro. Hay muchos autores y autoras que trabajan con cuestiones hay un clásico de la sociología del siglo XX, Talcott Parsons, pues tiene toda una cosa de universales evolutivos de las sociedades. O sea, ha habido esto, pero justamente, insisto, o sea, incluso en las ciencias sociales hay gente que dice, hay que tener cuidado con el concepto de evolución, acá lo que hay es historia, no es evolución, hay que tomar distancia, hay que tener cuidado, pero eso lo que ha abierto es la puerta para que nos coman el mandado, por ejemplo, la memética, ¿no? O sea, andan ahí Dawkins y secuaces diciendo, una tonada es un meme, entonces eso ya es como que no se trata de ser feudales y decir, este es mi territorio, pero sí, de alguna manera, mientras que acá hay una especie de cuidado extremo, ¿no?, allá hay una especie como de atrevimiento extremo. Y entonces lo que queremos es acercar y que el diálogo se pueda llevar a cabo. Pero insisto, o sea, para tener un diálogo es muy importante conocer los debates. Y además también otra cosa que a mí al menos me parece muy importante y creo que no es un conocimiento común para cualquiera que esté fuera de estos ámbitos. Nosotros en ciencias sociales como que siempre tenemos esta especie de pena, ¿no? Pues somos ciencias blandas, no somos así, no hay leyes, o sea, como que tenemos el trauma de positivismo, como que una añoranza de algo, como que Comte, nuestro fundador, nos dejó traumatizados porque nos dijo que éramos la disciplina reina de todas y resultó que ahí nadie nos hace caso, nadie nos invita a nada, nadie, ¿no? Pero algo que tiene que ver muy interesante del diccionario es que le muestra al lector y a la lectora de ciencias sociales y de humanidades que en biología tampoco están de acuerdo en muchas cosas. Y eso a mí me parece fantástico, porque es también desmitificar. O sea, como que nosotros lo vemos de fuera y, ay, el gen, todo el mundo está de acuerdo en los genes, nadie está de acuerdo en oye, la evolución pasa aquí. No, es que puede pasar en el gen, puede pasar en la población, puede pasar en la especie, puede pasar en no sé qué. Ah, bueno, entonces no son tan distintos a como somos nosotros. O sea, es decir, así como acá hay micro y macro, explicaciones micro y macro sociológicas, individualismo metodológico o estructuralismo, pues en la biología hay algo parecido, ¿no? Entonces creo que también eso es muy bueno porque de alguna manera nos dice que este tipo de problemas no es un problema exclusivo de nosotros, que encontrar la unidad de análisis no es una cosa así como que fácil y que todo el mundo está como claro y dice vámonos para adelante, que hay debates, ¿no? Ahorita recientemente acaban de sacar en español un libro justamente del debate de Dawkins contra Stephen Jay Gould, ¿no? Por ejemplo, es decir, pues acá viene un poco puesto eso en pequeñito, ¿no? Entonces, eso creo que es algo muy importante también, mostrar que no hay hay un acuerdo fundamental en la idea de evolución, que sí es lo que le da, que ahí sí en sociales es más difícil, ¿no? Que estemos de acuerdo en al menos una cosa es más difícil, pero que en todo lo demás hay una serie de posibilidades de reflexión, ¿no? Y eso me parece muy crucial porque también desmitifica para las ciencias sociales lo que se hace en otras disciplinas y creo que también nos puede envalentonar un poquito a acercarnos a discutir y a pensar, ¿no? Y a saber que
que también hay disputas y que también hay, como diría Latour, también controversias, ¿no? Que no todos son acuerdos, porque a veces acá todo es ese temor de, en la sociología, todos son controversias. Pues no, también podemos encontrar nuestros acuerdos. Sí. Sí, pues justo me quedé con esa impresión cuando estaba leyendo, que sí tiene ese filo de mostrar pues las posibilidades que hay dentro de la ciencia, dentro de la biología, que no es tan plano como en la idea del imaginario colectivo. Bueno, de todas formas yo tampoco lo creía ya, pero es algo que sí queda patente a través de las entradas. Y justo mientras leía pensaba, y siguiendo como este afán de la obra, que es establecer diálogos, establecer puentes, establecer una ruta de como alimentación mutua, pensaba en si ustedes tuvieron pues alguna experiencia como del lado de las personas biólogas, es decir, si estas personas también son sensibles a los, pienso como en como no sé, como el gemelo maligno de este diccionario, que sea como conceptos de ciencias sociales y humanidades para la biología evolutiva, ¿no? O sea que, ¿cómo han notado ustedes la incorporación de nociones desde las ciencias sociales y desde las humanidades dentro de la ciencia y en particular dentro de la biología evolutiva? También hacen un pequeño bosquejo de esto en la introducción, pero me gustaría que nos compartieran pues un poco más como su experiencia ya desde la investigación del día a día o contacto con otros y otras colegas. Entonces, por ahí más o menos va la pregunta, escuchándote y también como pensando en lo que tuve la oportunidad de leer. No sé si tú... Sí. No, pues justamente ese es uno de los motivos por los cuales se hace tan necesario este diálogo, ¿no? Cada vez vemos más a científicos de las ciencias duras, ¿no? Utilizar términos como moral, ¿no? Como la ética de las plantas, ¿no? El gen cooperativo, el gen egoísta. Entonces son conceptos que tradicionalmente han sido estudiados desde nuestras disciplinas más de las ciencias sociales, de las humanidades, pero que son usados de manera acrítica y muchas veces ligera, por no decir irresponsable, en disciplinas como la biología. Entonces justamente pues ese es uno de los alicientes fundamentales también de este libro. Y honestamente pues como cada vez, sí, exacto, sin hablar de feudalismos disciplinares, pero sí cada vez como que uno dice, bueno, si están hablando aquí de la moral o la cognición o la simpatía de las algas, pues ¿qué se entiende por simpatía? ¿No? Caricaturizando un poco, pero creo que sí es muy importante entonces aclarar desde los dos lados este tipo de conceptos. Sí, y además, digo, yo no te puedo decir este gemelo maligno, pero por ejemplo, a mí algo que me llama mucho la atención es que por todo lo que yo he aprendido en el seminario, leyendo toda la literatura, o sea, es decir, cosas que para un sociólogo la verdad es que es irónico, porque una de las primeras obras importantes que hubo de sociología antes de Durkheim era una que se llamaba justo La Sociedad de los Animales, ¿no? De Espinas. Pero bueno, esa beta se acabó, ¿no? O sea, con Durkheim se acabó, ¿no? O sea, Durkheim como criticó a este otro y ahí se acabó. Pero ahora que leemos a mucha gente que está haciendo cuestiones de etología y moral comparada de animales y tal, aprende uno muchísimo. Pero algo que me llama poderosamente la atención es que así como en sociología hay de repente una simplificación de lo biológico, a lo que les decía, como esta especie de cosa de la naturalización y por lo tanto una distancia completa, porque acá no puede haber nada biológico, nada natural, todo tiene que ser social, ¿no? Del lado de la biología, a mí algo que me sorprende es que no hay concepto de sociedad. O sea, son un concepto de sociedad tan básico que es como básicamente la idea de casi como de la foto de la gente ahí en Metro Pantitlán. Es como, esa es la sociedad. O sea, como si juntas gente es sociedad. Y la sociología, pues digo, tenemos 100 y pico de años pensando, tenemos conceptos de sociedad súper refinados, bien locos, eso sí, o sea, ustedes sí, pero hay un refinamiento. Entonces yo creo que ahí podría haber una charla muy interesante, ¿no? Decirles, bueno, ustedes de repente, su sociología es como muy básica
podemos contribuir con algo, pero también, y ustedes enséñenos como también todas estas otras cosas para, por ejemplo, para entender que no está, que tiene sentido, independientemente si uno compra o no el paquete, que hay módulos, un módulo moral. Si eso tú se lo dices a alguien de ciencias sociales, se enloquece porque dice, no, o sea, no, la moral es socialización. Si tú le dices que hay algo como tal vez innato, ya es como una cosa problemática. Podemos aprender de eso. Entonces, eso. Y yo, si me permites, porque por la cosa del tiempo, yo quisiera decir un par de cosas como más protocolarias, y no sé, Max quería ahí como mencionar un par de cositas de una entrada, pero yo quisiera decir una cosa protocolaria, porque si no se nos va esto. Nada más, o sea, también un poco para que sepas por qué recibiste tan tarde tu diccionario, ¿no? Y no está de más decirlo. O sea, bueno, yo les agradecí acá al público, pero es muy importante agradecer un poquito con más. En primer lugar, pues yo quiero agradecer a Max porque, insisto, o sea, Max es, pues sin Max no hay diccionario y la verdad es que la capacidad de convocar gente, eso también en lo académico, ¿no? Donde nos caemos realmente unos tan mal con otros, es muy sorprendente que alguien le pida a tanta gente, importante además, y que le digan que sí. Pues yo decía, no, bueno, yo me saqué la lotería, porque, sí, es decir, entonces le agradezco mucho a Max eso y obviamente todo el trabajo, el seminario, etcétera. Y aprovecho que está Mario Barbosa acá, pues que como director de división, pues en su papel de director de división conoció de esto, y aunque ahí en Coajimalpa todo esto pasa por dictámenes y por un comité editorial y todo esto, pero de alguna manera yo estaba en ese tiempo trabajando en la secretaría, entonces yo pues me daba mis escapadas para trabajar en este diccionario, entonces le agradezco a Mario también todo su apoyo, ¿no? Y todo, ¿no? Entonces eso me iba de pinta a ñoñar a veces de mis labores administrativas al diccionario. Como van a grabarlo, quiero decirlo acá, pues queremos agradecer a Vanessa Gómez Galindo, quien es una alumna de Humanidades que nos ayudó muchísimo, a Frida, Alejandra, también alumnas de socioterritoriales y de Humanidades que al inicio nos ayudaban a armar todo esto, ¿no? A Luis Hernández de Publicaciones de Coajimalpa, que también nos ayudó muchísimo. Y bueno, en general a Carlos Gallardo, quien pues se llevaron el diccionario de la división a la rectoría porque pues, les pareció una cosa bonita. Entonces eso también le quiero agradecer a Carlos Gallardo que lo haya hecho, porque no salió en la colección divisional, que era donde originalmente estaba pensado, sino que se fue para la rectoría de la unidad. Y eso es la explicación de por qué lo recibiste, porque este diccionario tuvo muchas vicisitudes, huelgas, temblores, pandemias. Si ustedes han hecho un libro colectivo, corretear a 10 autores, autoras es un problema. Corretear a esta cantidad era una locura. Pedirles alguna cosa era complicado. Entonces tomó tiempo y luego nos tocaban estas cosas y de repente ya era de, no, bueno, no, a ver qué, el siguiente apocalipsis, a ver qué pasa, ¿no? Entonces aquí lo que ocurrió es que la rectoría de unidad nos dijo, queremos que el diccionario esté para la FIL. Y nos lo dijo al principio y dijimos, a ver, ¿le entramos? Pues va, entonces el diccionario en noviembre, el 10 de noviembre no había entrado a la imprenta. O sea que cuando decimos que acaba de salir es porque acaba de salir, o sea, es una primicia absoluta y por eso pues tu ejemplar te llegó cuando te llegó, porque esto estaba, o sea, nuestra meta era, soñábamos con este día. O sea, yo se les puedo decir, el 3 de diciembre para mí era así, mi calendario estaba marcado y era, ese día tiene que estar esto. Cuando el diccionario era 10 de noviembre y todavía nos mandaron unas últimas cosas, yo decía, esto no va a estar, va a ser el ridículo de que vamos a llegar a la FIL, un diccionario inexistente, lo vamos a presentar. Felizmente alcanzó a salir y pues eso creo que era importante mencionarlo porque habrá otras presentaciones, ¿no? Donde hablaremos ya después de reacciones, pero esta es la emoción pura de ver el trabajo de muchos años y además el trabajo de mucha gente, que es la presión más fuerte. Porque cuando no sacas tu libro, pues es tu culpa. Pero cuando no sacas el trabajo del resto de la gente, es una presión que ya no nos deja dormir tampoco. Entonces, espero que a los autores y las autoras les guste el resultado y que al público en general pues, les llame la atención y que se
comunique esto, ¿no? Entonces, eso es lo protocolario que quería mencionar, porque si no, se nos iba a ir el tiempo por ahí, ¿no? Sí, quisiera sumarme a estas consideraciones protocolarias, justo también aprovechar que está quedando filmado o se está transmitiendo, no lo sé, pero también agradecer a Carlos Gallardo. Carlos Gallardo es parte de mi coordinación, de la Coordinación de Cultura, y de hecho fue por ahí por donde recibí la invitación, y sí, estaba consciente del proceso que fue. Él me iba contando todas las vicisitudes de este diccionario, pero la verdad es que valió la pena esperar, porque además es pues un ejemplar muy bello, como pueden ver. Carlos ha hecho un gran trabajo justamente para consolidar el área de publicaciones, y pues también toma en cuenta cuestiones pues estéticas, o como que sea no solo atractivo por el contenido, que de hecho lo es, sino también que sea visualmente atractivo, que creo que es muy, muy importante también al momento de hacer un libro. Justo ahora que recorría la feria, la verdad he de confesar que es la primera vez que vengo, entonces estoy muy contenta, no había tenido oportunidad de venir. Y sí es notorio que a veces en colecciones académicas ese detalle se pierde de vista, y creo que sí es un detalle importante, y me siento muy orgullosa de que desde la Unidad Coajimalpa lo estemos tomando en cuenta cada vez más, y pues la verdad es que es una delicia tener un ejemplar tan bello por dentro y por fuera. Entonces, pues eso, quería agregar esa pequeña observación. Gracias. Y pues no sé, un poco tenemos unos minutitos, y Max quería mencionar algunas cosas, así nada más como para que, como decimos coloquialmente, se den un quemón con un par de ideas de algunas entradas interesantes que tenemos en el diccionario. Vale, pues bueno, como abrebocas para los que estén interesados, voy a leer unas apartes de algunos conceptos que no nos parecen interesantes. Por ejemplo, el de egoísmo y evolución. Esta entrada es escrita por el doctor Jorge Oseguera Gamba del Centro de Ciencias Cognitivas de la UEMOR. Egoísmo es un concepto que tiene diferentes acepciones en la biología, en las ciencias sociales y en las humanidades, por lo que es preciso distinguir entre diferentes usos. En el día a día usamos el adjetivo egoísta para referirnos a una persona que atiende desmedidamente a su propio interés sin procurar el de los demás. Su antónimo es el altruismo, que consiste en procurar el bien ajeno aún a costa del propio. Sin embargo, la manera en que se usa en las ciencias biológicas y en especial relación con las ciencias sociales y las humanidades puede variar y causar confusiones. Por lo tanto, es necesario aclarar las distintas acepciones, lo cual es el propósito de esta entrada. Para empezar, podemos hacer una distinción entre dos sentidos en los que se puede utilizar el término egoísmo. El primero es el sentido descriptivo y el segundo es el sentido normativo. Las acepciones descriptivas de egoísmo son utilizadas para explicar conductas o características de un organismo. En cambio, las acepciones normativas apuntan a prescribir o justificar conductas o acciones. Comenzaré con las acepciones descriptivas, que son usadas en las ciencias sociales y la biología. Estas incluyen el egoísmo psicológico y el egoísmo biológico. Terminaré con las acepciones normativas, que tienen lugar en las humanidades y más específicamente en la filosofía: el egoísmo racional y el egoísmo ético. De estos cuatro conceptos, el más importante es el egoísmo biológico, como se verá. Los otros tres están ligados por medio de él. Bueno, eso como el inicio de la entrada del concepto de egoísmo y evolución. Y luego viene lo más interesante, ¿no? Pero eso se los dejo para después. Otro concepto que me interesaba leer es el de simbiosis, leer la primera parte. Simbiosis, escrita por el doctor Juli Peretó de la Universidad de Valencia. La historia evolutiva de la vida terrestre empezó con microorganismos explorando todas las oportunidades materiales y energéticas que ofrecía el planeta. Esta historia se debe interpretar no solo en términos de competencia por los recursos, sino también de explotaciones metabólicas mediante la colaboración entre especies de microorganismos que por separado no podrían conseguirlas. En ese sentido, la colaboración metabólica debió aparecer muy temprano. De hecho, los modelos vigentes del origen de la célula eucariótica tienen en común la hipótesis de que las arqueas y las bacterias que originaron las eucariotas mantenían relaciones metabólicas mutuas. Más allá de los efectos patogénicos de los microorganismos sobre los organismos más complejos, las relaciones cooperativas con microorganismos han seguido desempeñando un papel fundamental
durante la evolución y la diversificación de los eucariotas unicelulares y pluricelulares. Hoy en día reconocemos que estas fusiones de ramas alejadas del árbol de la vida forman parte de una explicación evolutiva comprensiva. La noción de simbiosis se originó en un contexto sociopolítico proclive a adoptar una posición antidarwinista, en el sentido de enfrentar la visión malthusiana de competencia entre individuos como principal motor evolutivo. Y también fue la base de ciertas extrapolaciones de las observaciones naturalistas hacia las ciencias sociales. En épocas más recientes, el término simbiosis, utilizado con profusión en el lenguaje corriente, tiene una aplicación más estricta y fiel a su significado científico en el ámbito de la ecología industrial. Bueno, esto con respecto al concepto de simbiosis. Y quería leer también una parte de este concepto, justo ya hablamos de este concepto, raza, escrita por la doctora Abigail Nieves Delgado de la Universidad de Utrecht. La palabra raza puede rastrearse en el italiano antiguo, la race, así como en el francés haga, que significa grupo de caballos y yeguas con fines de procreación. Este término ha sido utilizado en la clasificación de animales, plantas y humanos. En los primeros dos casos, en relación con la pregunta sobre el origen de especies nuevas, que más adelante será definido como especiación, se ha utilizado el concepto de raza geográfica, para referirse a las diferencias observadas entre plantas y animales encontrados en diferentes lugares. También se han acuñado raza fisiológica o raza biológica, para referirse a aquellos grupos de organismos que, aunque no son diferentes morfológicamente, presentan distintos requerimientos o comportamientos en un ambiente dado. Y raza ecológica para referirse a las razas dentro de una especie que responden de manera distinta a un ambiente dado. La noción de raza ecológica será utilizada por otros autores en el sentido de variedad dentro de una especie. El uso del concepto de raza en la clasificación humana es histórica y socialmente más problemático que su uso en otros seres vivos, ya que por lo general implica la jerarquización de los grupos humanos para justificar científicamente la desigualdad social. El origen del concepto de raza es un problema abierto en la historia de la ciencia y su uso en la clasificación humana, un problema actual que cruza varias disciplinas como la biomedicina, la sociología, la demografía y las ciencias forenses. En relación con su origen histórico, algunos autores consideran que se puede hablar de un concepto temprano de raza, por ejemplo en la España del siglo XVI, una época en que el concepto de pureza de sangre servía para diferenciar entre españoles, católicos y conversos, es decir, judíos convertidos al cristianismo. Otros autores localizan el origen del concepto de raza en los debates entablados entre Bartolomé de las Casas y sus opositores en relación con la humanidad de los habitantes nativos de América. En este sentido, las distinciones hechas entre los diferentes habitantes de la colonia, que eventualmente darían origen a las castas y el establecimiento de diferencias mediante el concepto de calidad, han sido consideradas por algunos autores como razas, aunque el tema es polémico. Bueno, pues esto un poco para que vean cómo están. Y bueno, nos quedan exactos 5 minutos. Si hubiera alguna preguntilla así como muy puntual, pues adelante. Y ahora sí que como decíamos en la secundaria, y si no, nos vemos a la salida, ¿no? Entonces, por favor. Perdón, el término emergencia. Ese no está. Ese no está, pero tenemos, todas las entradas tienen, al final remiten a algunas otras entradas, ¿no? Y el de emergencia, perdón, voy a tomar otro ejemplo, no está como tal. Por ejemplo, hay otro que no está, que ya estará para una segunda, ¿no? Que es el de autopoiesis. Pero emergencia, si no me equivoco, se trata en jerarquías, por ejemplo, ¿no? Y en causación descendente también. Entonces ahí se trata el concepto. El concepto se menciona, ¿no? Como el problema, e incluso, aunque no es una entrada específica sobre emergencia, se menciona como las distintas ideas que se tienen de emergencia justamente para explicar estos otros conceptos. Entonces sí aparece una, vamos a decir así, una mini entrada de emergencia dentro de estos. Sí. O sea, está parcialmente. Igual autopoiesis no está en el diccionario tal cual, pero en activismo se habla de autopoiesis, por ejemplo. Entonces, eso, a la hora de seleccionar también era una cosa complicada porque el libro ya son 600 páginas, ¿no? O sea, una cosa así,
y pensar como muchas más entradas resulta complicado. Pero de emergencia viene esa mini entrada dentro de la entrada. Está tratado. Está tratado, sí, sí, sí. ¿Alguna otra? Muy así, 4 minutos, sí. Sí, hola, muchas gracias Max y Jorge, felicidades. Algo muy específico sobre las disciplinas de las que se estaba abordando, que el área biológica y el área sociológica, principalmente, ¿no? Representados aquí, pero con una perspectiva, yo me imagino que englobando todo ello, la filosofía, ¿no? No sé si se toparon, la pregunta vendría siendo esto, no sé si se toparon con la necesidad de tomar como unos principios como en el intersticio de la psicología, porque digamos uno lo ve normalmente entre la biología y la sociología, normalmente se ubica la psicología, y algunos consideramos la psicología prácticamente como un área de la biología, pero no todos, muchos los consideran más bien del área social, de hecho también tiene sus propios problemas. No sé si estas dificultades también se reflejan en algunos de los términos que están ahí en el diccionario. Es decir, no fue un criterio de inicio, o sea, ahora sí que ya tenemos bastantes problemas, no fue un criterio de inicio. Sí hay, incluso en autores y autores, o sea, como que plantean también, ¿no? Mención desde la psicología, tal cosa. La verdad es que aquí, pues uno viene y presenta porque uno hizo la talacha, pero realmente lo fantástico pues es el trabajo que no hicimos nosotros. Las entradas son verdaderamente una maravilla, o sea, y no lo digo porque sea el libro que se nos ocurrió acá a nosotros, sino porque genuinamente es un espíritu tal de esclarecimiento que en las entradas que lo requieren se menciona, o sea, como que van más allá, o sea, se menciona esto, las relaciones en psicología se ha hablado de tal o cual cosa, o por ejemplo, digo, acá tenemos una autora, ¿no? Que hizo una entrada maravillosa sobre el mecanismo, que no nada más entra en mecanismo y tal, cierra hablando de justamente cómo se ha recuperado el mecanismo en ciencias sociales. Entonces eso ya es ir más allá, porque ya es como mostrar, ¿no? Justamente que además de que en el tema de la biología y en otros lados está esto, también hay que hacer. Entonces así, o sea, hay entradas que tienen esas reflexiones también psicológicas, ¿no? Otras que tienen reflexiones filosóficas. Me atrevería a decir, son hasta pequeñísimos tratados, ¿no? Porque además no son entradas de, bueno, definición tal cosa, ¿no? Sino son verdaderos ensayos críticos con discusión epistemológica, o sea, sí están, insisto, perdón por el autoelogio, ¿no? El autobombo, pero están realmente buenas, o sea, realmente como muy buenas, ¿no? O sea, es decir, bueno, por ahí a lo mejor está un poquito más técnica de lo que hubiéramos querido y de repente era de bueno, pero la mayoría están en un gran nivel de mucha profundidad sin hacerlos como extremadamente técnicas y tediosas. Gracias. La UAM estará presente en la FIL de Guadalajara 2022.